Hola caminantes de tierras infinitas, James Gunn es uno de los directores preferidos por el público geek, principalmente después de haber creado hasta el momento 2 películas con un grupo de inadaptados que terminan por ser familia. Las películas de los Guardianes de la Galaxia lo tienen todo: acción, comedia, aventura, romance, momentos épicos y momentos tiernos. Todo ello con una banda sonora que, se acaba de estrenar su más reciente película en la cual los productores le dieron carta blanca. Él escribió el guión y no fue tocado por nadie, lo cual es extraño en películas de superhéroes. ¿Y qué es lo que resultó? ¿Una película similar a Guardianes de la Galaxia o algo totalmente nuevo? Pues es comprensible que mantenga la misma línea que sus anteriores películas, al fin y al cabo es la forma de James Gunn de contar historias. Pero debido a que no tiene freno que le ponga un productor, termina siendo más, en ocasiones mucho más, en otras poquito más, en otras se mantiene. El principal cambio o principal adición que hizo James Gunn al tener carta blanca fue criticar a su gobierno. No solo en los últimos años, sino que la trama se sustenta en cómo ha funcionado la política internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Últimamente pareciera que todo tiene que llevar un mensaje político, lo cual hace que mucha gente se queje y hasta llegue a decir que el entretenimiento nunca fue así, lo cual está totalmente equivocado, ya que el arte nació como el reflejo de la realidad, y como parte de esa realidad se encuentra lo que nos concierne a los seres humanos. Si nos enfocamos en los cómics, bueno, estos nacieron de la política en sí, ya que siempre se han usado para hacer mofa de aquellas personas que están en el poder. Actualmente a las personas que usan este medio para burlarse de los políticos se les conoce como moneros. En la década de los 80, los cómics de superhéroes dieron un giro que cambiaría la industria. La aparición de 2 títulos que en nuestra época se consideran clásicos, y los 2 fueron impresos por DC, Watchmen y The Dark Knight Returns. Lamentablemente, la lectura de por qué habían gustado estas 2 obras era porque las 2 eran oscuras y violentas, factores que sí ayudaron, pero que no eran realmente el porqué. Al fin y al cabo, cualquiera puede escribir violencia. Los niños lo hacen cuando juegan con sus muñecos. Superman le gana a Hulk a golpes. No, lo que hizo grande esas 2 obras fue que eran el reflejo de la sociedad estadounidense de las últimas 2 décadas, y hacer eso, caminantes, mientras sigue siendo entretenido, es lo difícil. The Suicide Squad es una obra que hace exactamente eso. Refleja a los Estados Unidos mientras sigue siendo divertida, a tal punto que se podría no ver esta influencia política aun cuando es el eje principal de la trama. Para los que leyeran alguna vez The Dark Knight Returns, recordarán que hay un país de nombre Corto Maltés, un país que había lanzado una bomba nuclear a Estados Unidos, y que fue detenida por Superman, dejándolo muy gravemente herido. En The Suicide Squad se retoma este país, el cual está situado en una isla, siendo esta la amalgama entre Cuba y Argentina, lo cual muy probablemente no sea casualidad, y que esté haciendo referencia a la isla de las Malvinas, territorio que desató una guerra entre el Reino Unido y Argentina en 1982. Crisis con misiles. 20 años antes de la Guerra de las Malvinas se dio un conflicto entre las 2 más grandes potencias de la época y que se conoce como la crisis de los misiles de Cuba. La Guerra Fría que se llevó a cabo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética empezó al terminar la Segunda Guerra Mundial. Durante casi 50 años las 2 potencias se apuntaban mutuamente con armas nucleares, solamente que la Unión Soviética estaba un poco en desventaja. Esto debido a que después de la guerra los Estados Unidos pudo crear varias bases militares por todo el mundo, siendo las más cercanas a la Unión Soviética las que se encontraban en Alemania y en Turquía. En 1959, la Revolución Cubana dañó varios intereses que los Estados Unidos tenían en la isla, lo que hizo que creara medidas para deponer al recién creado régimen de Fidel Castro. Quemaron cultivos, enviaron espías e intentaron asesinar a varios de los líderes de la revolución. Pero sobre todo contrataron mercenarios y entrenaron a disidentes cubanos para invadir Cuba, invasión que fue repelida en tan solo 72 horas. Aquí, la Unión Soviética vio la oportunidad perfecta para que los cubanos aceptaran colocar misiles R-12 en su suelo, diciéndoles que así podrían disuadir a los Estados Unidos de invadirlos con todo el poder de su ejército. La inteligencia estadounidense detectó este plan creando un bloqueo marítimo para que no llegaran ni las armas ni los materiales necesarios a la isla, un bloqueo en el que participaron varios países americanos, en parte por la presión de los Estados Unidos, en parte porque no querían que la guerra pudiera desatarse en el continente y mucho menos con armas nucleares. A la coalición de buques de diferentes estados americanos se le dio el nombre de Task Force 137. Los misiles soviéticos nunca llegaron a Cuba, pero ya llevaban años creando cohetes intercontinentales, y para demostrar que podían llegar a cualquier parte del mundo sin importar lo lejos que estuvieran, empezaron a enviar los cohetes al espacio exterior. Los Estados Unidos no se iban a quedar atrás, creando su propio proyecto espacial, naciendo así una carrera para ver quién llegaba primero a la Luna. Líneas de ratas.
Vayamos de nuevo 20 años atrás, a 1941. El 22 de junio, Alemania lanza su ataque a la Unión Soviética, aun cuando poco antes habían firmado un pacto de no agresión. Pocos meses después, el 7 de diciembre del mismo año, los japoneses atacan el puerto de Pearl Harbor, con lo que Estados Unidos entraba a la guerra. 3 años más duró la guerra. Primero los alemanes se rindieron el 7 de mayo de 1945 y en ese mismo año los japoneses se rindieron el 2 de septiembre. Pero ahí no terminaría realmente la guerra. Miles de hombres en puestos de mando del Partido Nacional Socialista Alemán empezaron su fuga a otros países por diferentes rutas. Estas rutas fueron llamadas Ratlines o líneas de ratas, haciendo referencia a las escaleras de cuerda en las embarcaciones, que eran la mejor opción para sobrevivir a un hundimiento si se escalaba por ellas a lo más alto del mástil. Pero también da la idea de las ratas abandonando el barco por las cuerdas de amarre a los muelles cuando se dan cuenta que están en peligro. Muchos de estos alemanes escaparon a Sudamérica, principalmente a Argentina, debido a que ya desde 1943 los alemanes tenían un acuerdo con los argentinos en el que los sudamericanos les daban pasaportes argentinos para que los alemanes pudieran andar libremente por el continente. A cambio, los alemanes les pasarían información de los países latinoamericanos, principalmente de sus vecinos. La mayoría de los alemanes que huyeron a Sudamérica eran militares y políticos, ya que los científicos fueron reclutados por el ejército de los Estados Unidos o de la Unión Soviética para que siguieran con sus proyectos, siendo uno de los más importantes el de la creación de cohetes intercontinentales en los que ya estaba trabajando Alemania, trabajo que sería la base para la carrera espacial. ¿Libertad o una excusa? Para este momento algunos estarán preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto con la película del Escuadrón Suicida? Pues todo. Y es que es más que evidente que James Gunn se basó en esta parte de la historia para el trasfondo de la película. Como dijimos al inicio, Corto Maltese es la fusión de Argentina y Cuba. La parte de Argentina la podemos encontrar en cómo los nacionalistas alemanes escaparon a esta isla para crear la base Jotunheim. Los regionalismos malteses se parecen a los argentinos, y hasta podemos ver una muñeca de Mafalda. De Cuba, además de que los dos países son una isla, también está el golpe de Estado, uno dado por Fidel Castro mientras que el otro por Silvio Luna. Como los dos quieren usar un arma de destrucción masiva para poner a raya a Estados Unidos y no se metan en sus intereses. Pero James Gunn también aprovecha para criticar a los gobiernos comunistas o socialistas, al decir que sus presidentes viven en palacios con banquetes para dos que bien podrían alimentar a una veintena de personas, mientras los ciudadanos viven en las chozas y con mucha hambre. Pero así como critica este tipo de regímenes autoritarios que desaparecen a todo disidente, también critica a los Estados Unidos. Primero, que tomaran a los científicos alemanes y les dieran los recursos para seguir con sus experimentos, representados por Thinker, ya que él fue contratado por los Estados Unidos para experimentar en Starro. Pero quienes mejor retratan el lado oscuro de los Estados Unidos son Peacemaker y Amanda Waller. El primero es el ejército de los Estados Unidos y su política intervencionista, diciendo que lo hace por llevar paz, aunque Peacemaker es un poco más cínico al recalcar que lo hace por la paz de los Estados Unidos. Una postura que critica James Gunn abiertamente con el diálogo de Bloodsport cuando le dice que eso es solo una excusa para que haga lo que él quiera. También critica al ejército y su política de disparar antes de dialogar, cuando Bloodsport y Peacemaker entran disparando a un puesto insurgente que bien podrían ser sus aliados, pero que terminan por matarlos. Es más, el mismo Peacemaker dice que mataría a niños y con eso mantiene la paz, algo que suena demente pero que en esencia es lo que hace Estados Unidos cuando bombardea objetivos sin importar si hay niños en el lugar. Por otra parte está Waller, que representa a los políticos de los Estados Unidos. No envía al Escuadrón Suicida para salvar ni siquiera al mundo de una amenaza como lo es Starro. Los envía solo para que no controlen un arma de destrucción masiva con la que algún día podrían amenazarlos, y a borrar toda su participación en la creación de esta mega estrella de mar. Irónicamente empatizamos con esta arma, al ser Starro. ¿Y cómo no hacerlo? Si sus últimas palabras fueron que él estaba feliz contemplando las estrellas. Si ustedes tienen un lindo momento viendo nuestros videos, pueden suscribirse, no se lo están esperando. Ya que cada semana les traemos mucho contenido, tenemos bastantes secciones como este video que es un análisis en los que a veces les hablamos de historia, o este de Scott Pilgrim en el que hablamos de cómo los ex de Ramona realmente son los temores de Scott de no ser tan bueno para ella. Así que si quieres ayudarnos puedes hacerlo invitándonos un café. Ya abrimos una cuenta en Ko-fi, de hecho ya les he hablado bastante en Instagram de eso, donde puedes ayudarnos una sola vez o suscribirte si es que quieres ver un poco más de contenido. Al menos te puedo decir que sí estaremos subiendo los bloopers de los videos, lo demás lo puedes ir a checar a la página que la dejo en la descripción. Y si no puedes hacerlo, no te preocupes, realmente nos ayuda bastante que compartas nuestro contenido en tus redes sociales para que así la comunidad de caminantes siga creciendo. Sabemos que no es perfecta, por ejemplo, la música.
James Gunn escogió un buen score, pero no se siente como un personaje más, como lo hizo en Guardianes de la Galaxia, y puede pasar desapercibida. También padece el síndrome Stormtrooper, ya que por más que sean varias docenas disparándoles, no logran darle a los protagonistas. Pero eso no importa, porque en conjunto termina siendo una película horriblemente hermosa. Los Guardianes Suicidas. Aunque James Gunn ya tenía un par de películas antes de Los Guardianes de la Galaxia, saltó a la fama con ellos por traernos a un grupo de inadaptados con sus defectos y virtudes que se unía para formar una familia que se dedicaba básicamente a salvar el universo. Ahora los miembros del Suicide Squad son hasta cierto punto una versión aún más retorcida de los miembros del equipo de Marvel. Por ejemplo, Rocket Raccoon y Polka Dot Man comparten la depresión de haber sido usados en experimentos en los que los torturaban. Rocket demuestra su trauma siendo sumamente mordaz. Por el contrario, Dot Man se vuelve retraído y temeroso. Siendo su madre, él será el que más teme pero también ama y contra quien siente mucho rencor. Así que no podemos no sentirnos bien por él cuando dice que por fin ha llegado a ser un héroe. Ratcatcher 2 es Mantis, la chica linda e inocente, pero hasta ahí el parecido, ya que Mantis durante mucho tiempo vivió aislada del universo, dedicada a servir solo a Ego. Por otra parte, Ratcatcher 2 vivió en las calles de Portugal, junto a su padre, un hombre sumamente inteligente, pero que sucumbió debido al consumo de drogas. Pero la chica nunca lo maldijo, por el contrario, lo recuerda con mucho amor y cariño, ya que en su juventud logró entender que no era una mala persona. Y aunque no lo dicen, podemos suponer que Ratcatcher tenía una enfermedad mental no atendida, tal vez esquizofrenia o depresión. Estos personajes juntos representan a los marginados de la sociedad, aquellas personas que no son malvadas, pero que son vistas como escoria, que no recibieron ayuda cuando eran niños, dejándolos a su suerte, y que ahora como adultos, en lugar de apoyarlos, se les encierra bajo llave. Polka Dot Man representa a las personas que fueron abusadas por sus padres y que aún de adultos su presencia sigue en su cabeza. Es víctima de un sistema que en muchas ocasiones cierra los ojos al abuso de algunos padres a sus hijos. Para Ratcatcher fue algo parecido, y aunque su padre no abusaba de ella y hasta cierto punto procuraba que tuviera una infancia feliz, evidentemente no estaba en condiciones de educar a una niña, pero nadie se preocupó realmente por ella, y para ganarse la vida hizo la única cosa que le enseñaron a hacer: robar. Y esto está bien ejemplificado cuando Ratcatcher 2 le dice a Starro que esa ciudad no le pertenece ni a él ni a ellos, refiriéndose al escuadrón suicida como invasores, sino a ellos. Lo que podríamos interpretar que se refiere a los ciudadanos, pero también puede hacer referencia a las ratas, que son las verdaderas dueñas de las ciudades. Y una tercera interpretación, tomando a las ratas como referencia, es que las ciudades les pertenecen a sus marginados, quienes son las personas que han recorrido sus más oscuros rincones. Y sabiendo el genio que tiene James Gunn, no dudamos que sean las tres a la vez. Rick Flag bien podría ser visto como Star-Lord, al ser los dos los líderes de sus respectivos equipos, y que descubren que sus padres los han engañado y utilizado. A Rick fue papá gobierno, mientras que a Quill, bueno, realmente fue su padre. Peacemaker, además de parecerse a Drax en que son interpretados por exluchadores de la WWE, son personas un tanto literales que cuando se les mete algo en la cabeza es difícil que lo suelten. Horriblemente hermosa. Harley Quinn es la guerrera como lo es Gamora, pero de nuevo, no hay mucho más parecido. Lo interesante de este personaje es su evolución como persona. En el video de Assault on Arkham, y que pueden pasar a ver aquí, decimos que nos gustaría que Harley ya ni siquiera hiciera referencia al Joker, lo que nos cumplió Gunn, y aunque sigue siendo enamoradiza, ya no va a permitirse caer de nuevo en una relación tóxica, por lo que se aleja, en su forma muy especial de alejarse, cuando ve que la persona tiene signos de ser alguien inestable y tóxico. Ya saben, como matar a niños inocentes. Pero la escena de Harley, en la que nos metemos por unos momentos en su psique, es cuando se libera a sí misma de la custodia de los militares de Corto Maltés, matando a todo aquel que se interpusiera en su camino. Al estar en su mente, en lugar de ver sangre, lo que vemos son flores, dándonos a entender James Gunn que la violencia es bella para Harley. Hablando de su propia liberación, es interesante cómo no le echa esto en cara a Rick de que fuera a rescatarla, ni se jacta de sus habilidades diciendo que no necesita ser rescatada, que ella es su propia princesa y que se puede rescatar a sí misma, sino que se conmueve por ser importante para él, el saberse amigos, y le dice que si se sentiría mejor si regresa a su jaula para que él pueda rescatarla, preocupándose por sus sentimientos. Esto lo hace porque no tiene que demostrar nada a nadie. Al fin y al cabo ella ya se liberó y hasta acabó con todo un escuadrón sola. Ahora sí, para terminar tenemos que hablar de los personajes más cute de la película, King Shark y Sebastian. ¿Recuerdan la escena de Guardianes de la Galaxia Volumen 1 cuando Groot empalaba a varios soldados para luego voltear a ver a sus amigos con una sonrisa inocente? King Shark es este Groot en toda la película.
No es un ser malo, solo es un tiburón que tiene hambre y que busca saciarla con el platillo que más le gusta, los humanos. Pero al no haber maldad en él se fascina con peces de colores piraña genéticamente modificados y empieza a jugar con ellos, o se saca la carne entre los dientes con los huesos de sus víctimas. Sebastián, por su parte, es Groot bebé. Es lindo y tierno. Busca que Bloodsport no le tenga miedo y hasta le hace regalos como hojas. Y tiene una escena muy al estilo de Guardianes de la Galaxia en la que Groot es mimado por los integrantes de sus equipos. Aquí Bloodsport mima a Sebastián, aunque eso sí, con un poco de miedo. Un final feliz. No nos hemos olvidado de Bloodsport, solamente que él es un caso aparte, ya que hasta cierto punto es la contraparte del Chat, pero mientras que el personaje interpretado por Will Smith se presenta como un padre que se preocupa por su hija, el interpretado por Idris Elba es todo lo contrario. Sabe que su hija no tendrá una vida digna a su lado y hace todo para que se aleje de él. Pero este mismo planteamiento es lo que hace que el personaje tenga una historia de redención. Es quien, después de toda la historia, decide arriesgar su vida para salvar a los demás. Desprende su ego por el bien mayor, contraponiéndose perfectamente con Savant, quien al inicio muere al tratar de huir por pensar en sí mismo, mientras que Bloodsport se arriesga al mismo destino por quedarse. Si Peacemaker representaba el ejército de los Estados Unidos, Bloodsport representa a los soldados que lo componen. El mensaje de James Gunn es claro. Los altos mandos y los políticos inician guerras por fines egoístas, pero quienes dan la vida lo hacen por las razones correctas, por tratar de salvar a los demás de un destino aún peor. Es el mensaje de, sí, sabemos que el gobierno está podrido, pero te necesitan en tal o cual país para que los liberen del yugo que está sobre ellos. Así que llena de orgullo a tu familia, llena de orgullo a tus hijos y enlístate para salvar a gente inocente. Al final, Suicide Squad es una obra gore en la que vemos a un tiburón devorar personas o partirlas por la mitad, ser derretidos por ácido, ser quemados, empalados, con muchos disparos, junto con personajes y escenas sumamente cute que se contraponen a la violencia, y si le sumamos el trasfondo y la crítica en ocasiones velada, pero casi siempre directa, principalmente al ejército de los Estados Unidos, da como resultado una gran película en varios niveles. Ahora es tu turno. ¿Ya viste esta película? Que yo espero que sí estás viendo este video ya. ¿Crees que James Gunn solamente puede hacer películas de grupos o en algún momento lo veamos hacer una de algún villano o superhéroe en solitario? De este nuevo Suicide Squad, ¿quién es tu personaje favorito? ¿Eres Team Deadshot o Bloodsport? Pero, sobre todo, ¿quién te parece más cute? ¿King Shark o Sebastián? Gracias por haber visto este video, en serio, gracias. Espero que te haya gustado. Nos gustaría saber tú qué opinas de la película. No solamente, pues bueno, todas estas preguntas que te dejo, ya sabes. Gracias por haber visto este video, entonces me despido. Yo soy Gigi. Yo soy Eisan y esto es Tierra 1. Bye bye.